Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos, divagoyentes, bienvenidos a este programa con el muy querido y respetado Laureano Márquez Pérez. Caramba, más respetado y querido será, como dirían en los tiempos de la colonia, su merced, don Miguel Delgado Esteves. Bueno, Laureano, realmente nosotros estas lisonjas nos caen bien. Nosotros tenemos que lisonjearnos. Sí, claro, sí, no. Lo hace. Claro. A empezar por ahí. Tenemos que disfrazarnos también, algunas veces. Bueno, hay gente que dice que uno es un disfraz. A mí me han dicho, tú sí eres disfraz. ¿Ah, sí? Ah, no, Sí. a mí no me lo han dicho, pero yo sí recuerdo de los disfraces, pero por supuesto esta introducción donde hablo de disfraces tiene mucho que ver con el tema que queremos tratar. Yo no sé por dónde nos vamos a meter, pero bueno, en Divagancias, que es el programa donde estamos, hablaremos hoy a propuesta del señor Virgües, que nos dijo, ¿por qué no hacen un programa sobre el carnaval? Y verdad. En el carnaval todo es alegría. Sí, es el carnaval, ¿no? Dice la que canción. no, realmente no identifiqué la melodía. Oye, yo no sé, no creo que me confundí, no es esa canción. Hay una ¿No canción será que que canta. en el matorral todo es alegría? No, hay una. Debe ser también. Tú sabes que eso del carnaval, yo no sé cómo vamos a enfocar estas divagancias, pero como siempre ocurre, pasan cosas en el transcurso del fragor, en el fragor de la lucha, como dicen. Pero de verdad. Ajá, yo te propongo, dime. Miguel, que comencemos por la etimología de la palabra, porque hay distintas opiniones sobre el origen del carnaval, ¿no? Bueno, tú que eres latinista, deberías comenzar por allí. Bueno, hay una que viene que le atribuye al carnem levare, es decir, abandonar la carne, porque como recordará el público que nos escucha, el lunes y martes de carnaval son días previos al miércoles de ceniza, que es el miércoles en el que comienza la cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa. Y en la cuaresma, la carne, hay restricciones, digamos, dentro de la Iglesia Católica para el consumo de carne. Entonces, como el adiós a la carne, el abandonar la carne, esa es una de las acepciones. Sí, pero fíjate que una cosa que te quería comentar, Sí. Lo de cuaresma, porque realmente muchas veces se nos olvida qué es lo que es la cuaresma. Es en honor a los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Sí, así es. Es. Y que luego viene, por supuesto, la crucifixión, la cruel crucifixión que yo todavía no entiendo por qué el hombre le da tan duro al hombre. Pero esos son unos actos de sadismo lo que hicieron con ese hombre, sea usted o no creyente, no importa. Claro. Sea usted creyente, bueno, Jesús de Nazaret es una persona que está en la historia del hombre de muchas maneras. Una, para los que son religiosos, significa algo, y para los que no son religiosos también tiene un significado sumamente importante. Es una personalidad que parte en dos la historia del hombre. Laureano, te quiero proponer, y lo voy a anotar, ¿por qué no hacemos un programa de divagancias que hable de hombres que cambiaron el mundo? ¿Te parece? Me parece Bueno, muy bien. Y podríamos comenzar perfectamente por Jesús. Con Jesús, porque claro. si alguien partió la historia humana en dos, es Jesús. De hecho, nuestra periodización histórica es antes de Cristo y después de Cristo. Sí, hay alguna gente que han cambiado eso para no caer en la cosa religiosa del cristianismo, ¿no? El antes y el después de Cristo.
dicen antes de nuestra era y después de nuestra era, pero habidas cuenta tienes un punto de partida que es la era de Jesús. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso, bueno, es un hecho, o sea, los años que se cuentan, digamos, con los errores que pueda haber de cálculo, son años a partir del nacimiento de Jesús. Es decir, nosotros estamos celebrando el año 2023, en el momento en que estamos haciendo este programa, que significa que hace 2023 años Ujú. nació Jesús. Sí, sí, en efecto. Ahora, lo que te iba a decir con lo de Cuaresma, Sí, se habla que es a partir del miércoles de ceniza, después del lunes y martes de carnaval, miércoles de ceniza hasta que el domingo de resurrección es los 40 días. los 40 días son previos a la Semana Santa. Es decir, los 40 días, la cuaresma termina, si no estoy yo equivocado, antes del inicio de la Semana Santa. Ok, yo tenía entendido que era hasta el domingo de resurrección. Voy a averiguar, como Vamos, tenemos la tecnología aquí a ok, mano, voy a sí. averiguarlo inmediatamente Bueno, de todas para formas, no... mientras tú averiguas allí, es importante esto que cuando uno habla de carne... Ay, te iba a comentar algo, Laureano, cuando tú dijiste carne levare, pero levare cuando un director de orquesta, fíjate bien esto, un director de orquesta, cuando eleva la batuta para dar la Sí, entrada a la orquesta o al conjunto coral o a lo que sea, ese alzar la mano y ese alzar la mano se llama levare. mira, Sí, fíjate, el levare es esto, pan y atacas, ¿no? Y ataca las notas, pues, de comienzo. Entonces, yo tenía entendido que levare era elevar. Y resulta claro, que tú me estás diciendo que levare es, ¿cómo se llama? Suspender, ¿no? sí, Ajá. Pero levare, entonces, abandonar la carne. Pero cuando... mira, Miguel, volviendo a la cuaresma, porque tenías tú Ajá, toda la razón, ajá. no hasta la Pascua, pero fíjate, en el rito latino, que es el que nosotros, digamos, del que formamos parte, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y se extiende hasta la hora nona del jueves santo, lo que no incluye la misa de la cena del Señor. Es decir, la cuaresma es hasta la hora nona, serían las 3 de la tarde del jueves santo. Mira, yo creía que era... No, yo no tenía razón, yo creía que era hasta el domingo de resurrección. Sí, bueno, no teníamos No, razón ninguno de los ninguno. dos, Oye, qué desrazonados somos, pana. estamos así, Sí, pero pero bueno, entonces pero en todo cuando... caso, Ajá, la cuaresma es lo que viene inmediatamente después del carnaval y es una cosa curiosa porque dos cosas radicalmente diferentes. El carnaval simboliza el desenfreno, la ausencia de límites, el derrape, y la cuaresma significa la devoción, el orden, la introspección espiritual, ¿no? fíjate tú Entonces, cuando tú me dices carne levare, yo me fui por... O sea, es como que si levantara la carne, sí, 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 que es sí. otra cosa, pero... Bueno, pero fíjate, puede que tenga sentido, es decir, levantar también en el sentido de levantar el consumo de la carne. Pues, Bueno, yo no tengo a mano aquí mi diccionario Spes de latín para buscar el sentido exacto del levare, pero el levare también puede tener sentido de levantar, o sea, como cuando uno levanta una prohibición. Claro, claro, Sí, claro, claro. Pero de todas formas, esto es lo del carnaval con toda y la acepción latina, pero yo creo que existen fiestas mucho antes de estas expresiones en latín, que eran las sí, que dan origen a estas fiestas de desenfreno, ¿no? sí, señor. De hecho, Miguel, hay una otra teoría que habla de que todo esto, por supuesto, el carnaval es una fiesta muy antigua. El carnaval, el esplendor del carnaval es en la Edad Media, pero antes de la Edad Media hay una fiesta que se hacía en Roma que recordaba a una fiesta egipcia en honor a la diosa Isis, Ajá, en el que había un carrus navalis. claro. Y este carrus navalis era como una especie de carroza, pero Ajá. carroza barco, que después lanzaban, en el caso de los egipcios, lo lanzaban al mar. Y eso iba adornado con flores, etcétera, etcétera.
y desfilaba la gente y hacían festividades en honor a la diosa Isis. Entonces también esa es otra de las posibles eh, acepciones de la palabra carnaval. Ajá, por estos carros navales, yo tenía entendido que aparte que eran barcos, pero que cuando les ponían ruedas y hacían las Ajá, carrozas en tierra, ¿es sí, correcto? en Ok, tierra, y después lo zumbaban Era como esos autobuses que de turistas que circulan por tierra y después se meten al agua y siguen navegando, ajá, era una cosa así, sí, como un seguro. hidrocarro. Eso, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pero lo cierto es que aquellos no tenían un motor que era el que ponía a navegar el barco. Pero el asunto, Exacto. pero es interesante esto que tú estás diciendo, porque fíjate todas las posibilidades, todas las posibles acepciones, porque sí se ha hablado de las llamadas bacanales, las Sí, bacanales romanas, que eran sí. en homenaje al dios Baco. Ujú. Y también los griegos era con Dionisio, ¿no? Sí, señor. Que era el Sí, dios del señor. vino y que otras cosas, yo no me acuerdo cuáles otras eran Bueno, la, mira, hay una serie de antecedentes. Yo estuve consultando un libro que me resulta muy interesante, que se llama La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, ajá, de Mikhail Bakhtin, que es un intelectual ruso. Y él habla de un montón de fiestas que se hacían en la Edad Media y de todas estas fiestas estaban vinculadas como al humor, a la risa. Y ajá, en el carnaval había unas fiestas que se hacían en Francia que eran la fiesta de los locos, una fiesta que se hacían en España donde todo era como poner de cabeza el orden existente. Por eso que la famosa elección del rey Momo. El rey Momo es un rey que no es rey, no es el más importante, sino que el menos importante se convierte en rey y el rey pierde toda autoridad. El carnaval medieval era una auténtica vivencia de la cultura popular. Era una cosa, y claro, por supuesto, como era una tradición pagana, es un poco ujú. lo que del paganismo sobrevive en la tradición cristiana. Claro, pero es que recordemos siempre lo que ha ocurrido con ciertas tradiciones cristianas, y no estoy hablando de catolicismo exclusivamente, estoy hablando de las diferentes iglesias cristianas que existen en el mundo. Sí, Este, el, el cómo utilizar ciertas fiestas paganas, y en el cristianismo católico, este, como ciertas tradiciones y fiestas paganas eran trastocadas para ser utilizadas dentro del cristianismo como parte de la naturaleza del cristianismo. Ya correcto. se ha hablado mucho, por ejemplo, en la fiesta de Cruz de Mayo. ¿Qué es la Cruz de Mayo? Es una fiesta agraria que era de épocas muy anteriores al cristianismo, cuando los celtas y toda esta gente por esas culturas de Europa Central, donde ellos hacían cultos a lo que llamaban el árbol de la vida, un árbol que lo veneraban, y luego que había coincidencia en esas fiestas que con la constelación de la Cruz de Mayo, que existe, esa Cruz de Mayo existe antes, muchísimo antes de la existencia de Jesús de Nazaret y todo el simbolismo que se le ha dado a la cruz. Pero el cuento es que aquella fiesta del palo de la vida se transformó progresivamente en la Cruz de Mayo, porque coincidían esos periodos de lluvia y de cultivar y de Claro. toda la vida que brota en la tierra cultivada. Este, entonces, luego los filósofos del cristianismo adoptan aquellas fiestas Sí. paganas a lo que es nuestra filosofía cristiana. Y Pues sí, sí, entonces sí. la Un fiesta de poco, Cruz de Mayo se convierte en la Cruz de Mayo, y que tiene que ver con el símbolo de la cruz dentro del cristianismo. sí, señor, sí, señor. Eso absolutamente, como usted lo ha señalado, hubo una
asimilación de la tradición pagana dentro del cristianismo. Y ahora me hiciste recordar una obra de Aquiles Nazoa, donde está Nerón y le dicen, no me acuerdo si era Nerón o Calígula, tú que eres pagano y te gusta tanto el paganismo, llegaron unos cobradores y le dijeron, páganos estas deudas ahora mismo. Ese puede haber sido Nerón Nerón, cuando incendió a Roma. Yo no me acuerdo cómo es que se sí, llama la obra de las obras de teatro de Aquiles. Sí, sí. Pero bueno, el cuento es que en estas fiestas paganas se convirtieron luego aceptadas por el cristianismo, a pesar de que hubo muchas restricciones por los excesos, Laureano. Porque hay algo que me llama mucho la atención, porque una de las cuestiones que se habla del carnaval, que llegó un momento en los cuales habían esclavos, existía la esclavitud, y los amos de los esclavos cambiaban durante un día el rol. Sí. Y eso daba como para que los esclavos se liberaran, soltaran las amarras de cuantas cosas en la mente que tenían con respecto a su condición de esclavos, y que al soltar esas amarras, pues un día se tranquilizaran. Pues te voy a permitir un día para que tú te derrapes. Porque el derrape me corresponde a mí por ser el jefe, pues el dueño de los esclavos. El carnaval, sobre todo en su origen medieval, era asumido como muy en serio, como una ruptura de todo el orden, ¿no? Fíjate, yo tengo aquí una lista de cosas que son típicas del carnaval medieval. Ajá. El disfraz, es decir, tú cambias de rostro y cambias de personalidad. La permutación de las jerarquías, es decir, se proclama rey al bufón y el rey pierde toda autoridad. Inversión del orden de lo alto y de lo bajo. Ropa puesta al revés, calcetines en la cabeza. Las fiestas transformaban lo antiguo en nuevo y ayudaban a soportar el orden medieval. Es decir, esta era una gente que estaba tan presionada por un orden tan estricto como el orden de la Edad Media, que llegaba 2 días en los cuales decían, bueno, esto se rompe y lo volvemos un absoluto relajo sin control. Y era una vivencia absolutamente popular. Sí, pero sin embargo, me llamó la atención que tú dijeras lo de la Edad Media, porque una era de la humanidad donde las restricciones que imprimía la religión eran realmente muy notorias. O sea, la religión en la Edad Media, es más, después viene el Renacimiento, que es justamente soltarse las amarras de todo ese pensamiento llamado, bueno, después uno lo llama medieval, porque era justamente las restricciones, todo, y habían todas las censuras propias de lo que ocurría a nivel de la Iglesia Católica Romana, en particular, ¿no? No sé si en otras iglesias. Yo tengo un trabajo que escribí hace tiempo sobre el humor, y una de las cosas que yo señalaba allí, que no sé si estoy del todo en lo cierto, pero fue como mi apreciación, que es que el carnaval medieval ayudó al hombre a transitar entre el mundo antiguo y el mundo del Renacimiento. ¿En qué sentido? Que una época tan dura desde el punto de vista religioso y tan marcada por las normas y por un orden inquebrantable como el que tú acabas de señalar, tenía una semana de ruptura de ese orden, como para que el ser humano no olvidara que tiene capacidad de cambiar el orden de las cosas y de reír de sí mismo. Sin el carnaval, probablemente el humor, que es una cosa muy antigua, quizá no hubiese sobrevivido del todo. Oye, no me había paseado por esa reflexión, de verdad. Porque es cierto que el carnaval es la ruptura y es el trastocar o el permutar, como tú bien dijiste, los mandamás con los mandamenos. Entonces, llama la atención eso, y que existiendo una fiesta pagana
cómo a través del cristianismo se le incorpora a pesar de los excesos que ocurrían en esas festividades, porque no solamente eran los excesos de los juegos con sustancias nocivas, con comida descompuesta, inclusive era una cosa terrible lo que ocurría, pero era justamente el voltear el mundo patas para arriba, ¿no? Mira, Miguel, aquí te tengo una lista de los desafueros propios del carnaval. Proferir injurias a los viandantes, publicar hechos escandalosos que debían mantenerse en secreto, hacer sátira pública de ciertas interioridades, desbaratar objetos, llevarlos fuera de su sitio, ensañarse con ciertas personas, arrojar objetos considerados injuriosos, vestirse a la manera del sexo contrario, desnudarse y pasear en cueros, pero con cetro y corona, haciendo desvergüenzas, satirizar autoridades, médicos, frailes, cardenales y pueblo vecino, glorificar la comida, sobre todo a base de cerdo, chorizo y salchichas. Imagínate tú. Un desenfreno total. envidiable. Estoy de acuerdo contigo, aunque eso de comida, yo recuerdo lo que hacía una gente gente que yo veía que hacía eso, que agarran los huevos de gallina y los batían así como para que la yema se rompiera y eso se podría, pues. Y entonces cuando utilizaban esos huevos podridos y se los lanzaban a la gente, eso me parece la cosa más horrible, porque uno de los olores más nauseabundos, y yo recuerdo cuando utilizaban esas sustancias nocivas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que responderla, ¿por qué razón esos juegos? ¿A cuenta de que una fiesta pagana que ocurría en las épocas en las que ocurrió, comenzaban a jugar con agua y con otras sustancias, harina, huevos, comida descompuesta, como te dije, toda esta cuestión? Entonces uno le llama la atención, ¿y por qué? ¿Por qué eso? Y resulta que parece ser, yo no sé si tú tienes esa información, parece ser que lo del agua era como purificar. Así como el bautismo purifica toda la simbología asociada al bautismo, y el baño con agua de Jesús por Juan el Bautista era como para limpiar con agua todas esas impurezas, esos pecados. Entonces, no sé si tenga que ver el hecho de que se juegue con agua para que el martes de carnaval, que es el día más duro del jugar con agua, pero también los juegos más terribles que ocurrían. Ya, mira, me están haciendo señas que tenemos que ir para la segunda parte, pero me gustaría que termináramos esto de por qué se juega con estas sustancias y que las tradiciones católicas la llevaron inclusive a purificarse con agua, pero me encantaría que viéramos qué ocurría en esta Capitanía General en la época. Muy bien. Exactamente. Entonces, vamos a la próxima parte de Divagancias. Nos vemos en un sartico, como dicen. Muy bien, muy bien. En el sur de la América Meridional, porque esto es hecho en España, el calzoncillo cribado era el atuendo típico de los gauchos, porque eso que se ve debajo de esa especie de falda, que ya no usan los gauchos naturalmente, pero que los gauchos de farándula continúan usando. Tú sabes qué dice un poema gauchesco, que dice: el gaucho no ha muerto, murió la armonía de aquel noble traje que lo recubría. La gran vestidura severa y flotante que daba a su aspecto mordaz, yo no sé por qué era mordaz, el talante de los caballeros de capa y espada. Y en el caso de lo que me estoy refiriendo, esa descripción de ese traje que dice murió la armonía de aquel noble traje, es decir, en el poema gauchesco ya se reconoce que los gauchos ya no visten así. Únicamente cuando suben a un escenario con una guitarra a cantar El día que me quieras.
Bueno, ustedes han escuchado, como es habitual en nuestro programa, las zapatancias que marcan la presencia imborrable en nuestros corazones del gran maestro Pedro León Zapata. Sí, tengo que comentarles algo a ustedes y se lo comenté a Laureano, pero a los divagadictos y a los divagoyentes. Antes de que comenzáramos a hacer este programa, vino una visita de como 10 muchachos de una universidad, no voy a entrar en detalles, de una universidad venezolana, estudiantes de comunicación social. Y cuando me presentan, entonces, que yo hago el programa Divagancia con Laureano, pero antes lo hacía con Zapata y bla, bla, bla. Entonces yo me aventuré a preguntarle a los muchachos, ustedes, ¿quién de ustedes no sabe quién es, no quién sabe, sino quién no sabe quién es Pedro León Zapata? Y los 10 muchachos, muy honestos, como me encanta que seamos todos, y los muchachos maravillosos, todos levantaron la mano, no sabían quién era Pedro León Zapata. Por supuesto, les hablé de Zapata, les hablé del mural, que Sí. claro, pasas por allí, eso lo hizo Zapata, pero durante 47 años, bueno, les eché un cuento muy breve sobre Zapata y le dije, averigüen porque ustedes son periodistas y ustedes, y uno de los grandes maestros, porque Zapata fue un maestro dentro del mundo del periodismo. Del periodismo, de la comunicación. Pero ¿sabes qué pienso, Miguel? Que buena parte de estas cosas suceden porque nosotros no tenemos la habilidad de honrar nuestra cultura, de recordarla y de difundirla. Esa es una falla que nuestra patria todavía tiene. El mostrar con orgullo sus valores, eso que hacen otros países, que hay festivales con el nombre de la gente prominente, plazas a las que le dedican las cosas, o algún tipo de homenaje que los hace públicos. Por ejemplo, por decir algo, el poeta Rafael Cadenas, al que nosotros hemos ya dedicado algún programa, sí, ha recibido el premio Cervantes, que eso es para que en Venezuela se publique por todos lados, sí, se hable de eso como hablan otros países cuando reciben un premio de tal magnitud, porque sí. eso es como haber recibido un Nobel de universal, porque Sí. ese es el premio más elevado de las letras hispanas. Exactamente. Entonces, nosotros fallamos mucho en cacarear nuestros logros, en difundir nuestra gente valiosa y prominente. Tú sabes que yo recuerdo hace muchos años también un conservatorio de música, es un conservatorio oficial, que depende del ministerio, bueno, todo depende, todo esto tiene que ver con el Ministerio de Educación, pero hace muchos años, no estoy hablando de hace 15 ni 20 años, sí, por lo menos 20, 25 años. Fui a dar una charla en un conservatorio y les pregunté a los muchachos, ¿ustedes saben qué es el quinteto contrapunto? Y nadie sabía qué era el quinteto contrapunto cuando debemos saber que así como respetando, por supuesto, las distancias, cuando tú hablabas de Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret pica en dos la historia, un antes y un después, y así en nuestra cultura se habla de antes de Cristo y después de Cristo. En la música, respetando las distancias, repito, en la música hay un antes y después de la aparición del quinteto contrapunto. ¿Qué pasaba con la música popular y folclórica venezolana antes de contrapunto y después del quinteto contrapunto? Y en músicos, lo que estoy hablando de un conservatorio de música, no sabían, por lo menos un 70% de los muchachos que estaban ahí no sabían que era el quinteto contrapunto. Entonces es parte de eso que tú estás diciendo. O sea, una cosa es instrucción, podemos saber mucha matemática, mucha historia, mucho biología, mucha bioquímica, mucho física, lo que tú quieras, pero la educación va un poquito más allá de lo que es la instrucción. Entonces, por eso este programa está catalogado como un programa cultural y educativo, porque nosotros hacemos el mayor esfuerzo desde nuestra humilde posición, que nosotros somos como Sócrates, nosotros solo sabemos que no sabemos nada, pero en la medida en que nosotros investigamos para ustedes, nuestro querido público, también nos nutrimos de las cosas, pero nuestro afán es que se difunda la cultura, que llegue a la gente, que la gente sea mejor
porque conoce más lo que diría Arturo Uslar Pietri, los valores humanos, esto que nos hace esencialmente parte de esta comunidad espiritual que es la humanidad. Así es, así es. Pero bueno, continuamos con este programa de divagancias, del cual estábamos hablando sobre el carnaval, y habíamos dicho que eso de esas fiestas paganas de lanzarse huevos mezclados con otras sustancias, con harina y no sé cuánto, y que después se echaban agua, era para de alguna manera emular lo que es el bautismo, que es la limpieza de las impurezas, como decíamos, lanzándose agua. Ahora yo no sé si tú tienes alguna información sobre eso, porque sé de prohibiciones que habían con respecto al carnaval y a estos excesos. Yo creo que parte de la tradición del carnaval es el buscarle problemas a la gente, y entonces parte del buscar el problema a la gente es agredirla, lanzándole cosas, lanzándole sustancias. Es un poco la ridiculización del otro, porque el agua va bien, porque el agua limpia, pero hay otras cosas que se arrojan en carnaval Sí, sí, que no son terrible. del todo No, limpias. O sea, no al para menos que le nada. lanzaran a uno primero lo sucio y después el agua para bañarte. Para Pero no, limpiarse sucede que va todo va mezclado. todo con todo, Harina, claro, huevos, sí, incluso hay gente que lanzaba cosas horribles. Yo recuerdo que era que metían en el freezer las bombas de agua, y claro, algunas de ellas se congelaban, lo cual claro. podía ocasionar un accidente Sí, las fatal. bombitas, los globitos, Los los llenaban globitos de de agua y los agua, metían en el freezer. Eso es una sí, cuestión criminal. O sea, criminal, es criminal criminal. porque tú le Es decir, pegas un hay que hielazo a tener un tipo en la frente y lo puedes matar, ¿no? ¿Ves? absolutamente, y además lanzado desde que eso, Un uno que edificio. vivía en Maracay y todo eso lo lanzaban desde los edificios, desde los balcones y todas esas O cosas. sea, eso es un salvajismo que realmente uno no puede. Sí. Ahora sí es El interesante. carnaval, sí. Ahora, tú decías, Miguel, Ujú, con razón de hablar de la tradición del carnaval en nuestro país desde sus orígenes, ¿no? Y en estos días casualmente apareció un artículo interesantísimo de Eleazar López Contreras, que es ujú. una pequeña historia del carnaval. No el presidente Eleazar López Contreras, sino un No el nieto. presidente, pero sí Un un nieto. Sí, es descendiente un nieto. de un nieto del presidente López Contreras, Ujú, que se dedicó a investigar este tema, porque la tradición del carnaval en Venezuela, según él relata, viene desde la colonia. claro. Es decir, claro, la tradición se hereda de la Europa medieval, pasa a la Europa renacentista, en la España, donde ya había una serie de tradiciones vinculadas al carnaval, y eso viene a América con los españoles. Claro, claro. Ahora sí es interesante, tú me enviaste ese artículo que hizo Eleazar López Contreras, este, sobre los ciertos personajes que cometían amparados en la permisibilidad o los permisos que se daba a la sociedad para cometer excesos, que había inclusive Sí, gobernantes que se aprovechaban de eso para excesos carnales y sí, vamos a decirlo sí, señor. con toda la expresión, o sea, porque era una cosa que era un derrape, mano. Así es, así es. Era una cosa que no tenía límites, y entonces daba pie a que la gente sin duda abusara del asunto y propasara límites de la moral, de la ética y del respeto a los demás. Sí, uno de los obispos más conocidos por todo lo que hizo en la época de la colonia era el obispo Díez Madroñero. Sí, Y el obispo Madroñero no era ñero porque él no era, no, él, no era de él- allá. él era español, y vino para acá, pero sí murió aquí en Venezuela durante su obispado, pero entonces él prohibió, bueno, creo que Díez Madroñero, chicos, es el cura, que el obispo que eh, obliga a que las esquinas de Caracas y las calles, Claro, eso es correcto, que tuvieran un sí, santo y que cada familia claro, tuviera un eso. santo. Recuerda que lo nombramos cuando hablábamos de las esquinas caraqueñas, Claro, y él claro. efectivamente le empezó a ponerle nombres de santos a las calles, que las calles
Las calles de Caracas parece que no tenían nombre en ese momento, sino me imagino que es la que sube, la que baja, la que va para allá y la que viene para acá, porque Ajá. serían pocas calles de nuestra Caracas colonial, pero después ya empiezan a ponerle nombres de santos asociados a las iglesias y bueno, y por ahí viene la tradición de las esquinas. Claro, ahora el obispo Díez Madroñero, él tuvo algunas peleas con algunos gobernantes, pero sin embargo hubo gobernantes que lo apoyaron en esta prohibición de los excesos, de la celebración del carnaval, y entonces Sí, convirtió la celebración del carnaval en días de rezos, de oración, ajá, de ayuno, de penitencia, de todo asociado a la religiosidad, bueno, a la religión católica, católica, ¿no? Católica apostólica claro, romana. porque digamos, ellos no entendían que damas respetables de la sociedad caraqueña, que durante la Semana Santa devotamente acudían a las iglesias en los días previos a la Cuaresma, estaban en un solo derrape, lanzando sustancias pecaminosas por las ventanas de sus casas coloniales, ¿Cómo es eso? Sustancias, vistiendo no, indecorosamente. ya va. Sustancias pecaminosas. ¿Qué sustancia pecaminosa puede lanzar una dama por una ventana, Márquez Laureano? Ok, no fue el adjetivo adecuado. Porque ya yo empecé a hurgar Sustancias en la... perniciosas. Exactamente. Yo decía, bueno, niña, eso está como una vez, ¿tú te acuerdas de Barbarito 10? Ajá, sí, El claro. cantante cubano, el de los danzones. Él se presentó, vino acá después de muchísimos años, y se presentó en el Poliedro de Caracas, y yo fui invitado y fui al Poliedro de Caracas, y Barbarito 10 era un señor que parecía, le decían en Cuba, le decían la estatua, porque él cantaba derechito así, pero sin mover nada, ningún gesto cantando nada, era con los brazos abajo, como que si estuviera firme, y cantaba, pero lo que soltaba por su boca y su voz maravillosa decía todo, no había que hacer gestos ni nada de esas cosas. Y entonces las mujeres enloquecidas con aquel señor negrito, ya entrado en años, y entonces en el Poliedro de Caracas empezaron a tirarle prendas femeninas. Esos son objetos pecaminosos. Eso sí, un objeto pecaminoso. Entonces le tiraban a él sostenes y pantaletas. Y yo me acuerdo que le cayó una prenda aquí en el hombro, y él siguió cantando como si nada, Ah, cantando su cosa. Y en el tronco de un árbol una niña grabó su nombre como si nada. Y no sé cómo haría con los olores y los efluvios, pero sinceramente, sinceramente. Y no era carnaval, seguramente. no, señor, no era, bueno, a lo mejor era carnaval, pero no, pero eso fue una presentación del Poliedro de Caracas, yo me acuerdo. Y entonces, pero sí es interesante todas esas prohibiciones de Díez Madroñero que contaron con el apoyo del gobernador, no me acuerdo quién era el gobernador de ese entonces, quizás lo tenga yo por aquí en algún momento, se los digo. Bueno, después Ajá. vino un intendente que más bien le puso como orden al asunto, que fue el señor José de Ábalos. Claro, mira, perdona, el gobernador, el capitán general de Caracas cuando Díez Madroñero era don José Solano Bate. Ah, caramba. Solano era el gobernador y contó con el apoyo, Díez Madroñero me refiero, contó con el apoyo del capitán general para hacer todas esas prohibiciones por todos esos Claro. excesos que estaban ocurriendo, que era un derrape demasiado derraposo. Pero además en la España colonial, ¿quién se atrevía a oponerse a los dictámenes del obispo? Claro, Eso podía acarrear la claro, excomunión del capitán general, que eso era por una de su, las cosas más temidas por o sea, claro, una persona excomulgada, pesaba sobre él una especie de tacha de infamia, era claro. insoportable. Entonces la gente se cuidaba mucho de eso. ¿Tú has jugado carnaval con agua alguna vez? Mira, yo creo que de chamo lo jugué en Yo sí Maracay, jugué sí, bastante, ya he hecho yo, pero solamente con agua y en mi solo, casa.
Y Sí, en mi y yo casa, también, y en con mi agua casa, limpia. sí, y con agua limpia, ¿no? Por eso que te Sí, sí, sí. echen sustancias cargadas de urea. No, señor, y No, ácido no, úrico. no, 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 señor, eso eso es una falta de respeto. de Pero te todo quería tipo. preguntar te quería hacer una pregunta, Laureano. ¿A ti te disfrazaron alguna vez, hermano? Yo ¿O me disfracé sí? alguna vez, sí, Bueno, yo no estoy hablando recuerdo. ahorita que te disfrazas de Francisco de Miranda y de todas No, estas no, no, cosas no. como parte de... Antes de Ajá, esto, sí. De niño no, porque nosotros éramos tan pobres que no teníamos cómo disfrazarnos. Entonces no existía eso del disfraz para los niños, como esas cosas que contaba Oscar Llanes, que lo disfrazaban de morrocoy y lo ponían sobre una mesa y ahí lo dejaban, pobrecito. o una niñita que la disfrazaron de muñeca y la llevaron y la metieron en una caja. Y la niñita metía en una caja de muñeca y, no, y todo el mundo bailando y ella tenía que estar ahí. Pero hay un No, no, disfraz, no. yo te voy a Hay contar. disfraces que hacen Ajá, sufrir a los niños. sí. Pero digamos, porque últimamente, en los últimos tiempos, el carnaval y los disfraces se han vuelto más una cosa infantil que una Sí, cosa de sí. grande. Pero en otros tiempos, los disfraces más bien era cosa de gente grande y no de niños. O sea, yo recuerdo unos carnavales en Cagua, en el Club Social y Deportivo Cagua, en los cuales yo fui disfrazado. Ajá. Me disfracé ¿De? de dama del sexo opuesto. ¿Cómo así? Bueno, me disfracé de negrita, que era muy popular en Venezuela el disfraz de Claro, pero negrita. es que tú sabes que yo tengo una fotografía, algún día que nos veamos te la voy a mostrar. Allá en Calabozo, nosotros también éramos una familia que no tenía recursos económicos. Y entonces mi mamá en carnaval nos puso un pantalón blanco, una camisita blanca, un pañuelito rojo terciado aquí en el cuello, un sombrero de cogollo y los zapatos de nosotros, que eran alpargatas, eran las alpargatas. Eran nuestros zapatos habituales, o sea, de arriba un sombrero, pañuelito rojo terciado, camisa, pantalón blanco, alpargatas. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿de qué estoy disfrazado? Y entonces mi mamá, estamos en Calabozo, Edo Guárico, entonces mi mamá le decía, mi amor, estás disfrazado de llanerito. Yo disfrazado de llanerito en Calabozo. Imagínate esa narrativa. Y yo me acuerdo de aquello y mi mamá resolvía, pero que era una maga Claro. del hacer cosas maravillosas, de resolver cosas. Eso está igualito, perdona, es que me voy, estamos en divagancia, pero es que mi hermana, Naidú, mi hermana, que tú la conoces, ella también tiene esa cosa de resolver. Un día a su hijo, quien está ahorita estudiando en Alemania y excelente estudiante. Bueno, el cuento es que mi hermana le mandaron a mi sobrino, a Salvador, que tenía que comprarse un uniforme para el fútbol. Y él lo que tenía era una franela y un pantalón blanco, un short blanco. Y entonces mi hermana, mi sobrino le dice a su mamá, a mi hermana, que le compre un uniforme así, así asado, de tal color. Y cuando ella llega a la casa se le olvidó. Y el niño le dice, mamá, ¿me compartes el uniforme? No, mi amor, ¿sabes que decidí? Pero eso así a la Sobre la marcha. sobre la marcha. Mi amor, ¿sabes que yo decidí no comprarte eso? Porque ese uniforme que tú tienes es igualito al uniforme que tienen los chinos. Y como los chinos tienen los ojos así rasgados, ellos ven la arquería mucho más ancha y meten los goles. Entonces, tú vas a ser así como los chinos y vas a meter muchos goles gracias a que tienen los ojos así y como los chinos. Cuando ella va a buscar al muchachito después del juego, la maestra le dice, mire, ¿qué le pasaba a Salvador? Porque él se reunió con sus compañeritos y de repente habían 10 muchachitos corriendo detrás de una pelota con los ojos, con los dedos sobre el extremo de los ojos y rasgándose los ojos. 10 carricitos corriendo detrás de una pelota así, con los ojos rasgados. Entonces, eso es parte de la vida es bella. O sea, ¿de qué estoy disfrazado? Claro. De llanerito, la misma cosa. Mira, ahora esos carnavales aquí en Venezuela, nos quedan 2 minutos porque en la época de No puede Guzmán ser. Blanco, sí, la época de Guzmán Blanco es una Sí, época que es importante dentro de la época de claro. carnaval.
Y yo no sé si la del Piñada ocurrió en época de carnaval, No recuerdo exactamente si fue en carnaval, pero cierto que pero, fue un carnaval pero el disfraz que le sí, hicieron a este hombre. sí, 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 puede haber sido perfectamente. Y además los carnavales con Guzmán fueron como, Guzmán como que puso orden en los carnavales, ¿no? Sí, Vamos a hacer que si carros, que si desfiles de caballos, que si lanzar cosas sanas, no ujú, lanzar cosas malolientes ni sí, sí, sustancias sí, eh, desagradables, sino caramelos, sí, lanzar serpentina, papelillo, sí. El confites. aquí es que uno se Aquí es. ponía en las carrozas, yo me acuerdo, nos poníamos en la avenida Fuerzas Armadas, aquí es, y entonces te lanzaban de las carrozas, estamos hablando de época de Pérez Jiménez, que Sí, también es una que fueron época, unos carnavales esplendorosos, sí, los sí, carnavales de los años 40 y 50 en Venezuela, sí, sí, exactamente. Cuando Pérez Jiménez, a partir del año 48, los carnavales eran una gran fiesta y las grandes desfiles de carrozas y todas de esas cuestiones, carrozas. que En era una de esas algo, carrozas venía Susana Duin, que fue Miss Mundo, la primer Miss sí. Mundo de Venezuela que inició la tradición de que nuestras mujeres sean las ganadoras de los concursos de Sí, belleza por eso fue en el excelencia. año 55, 1955. Susana Duin, que fue una mujer tan bella y tan encantadora, tuvimos la suerte Sin de duda. conocerla. Y entonces, pero sí es importante esto que haya ocurrido eso en la época de Pérez Jiménez. Hoy día Sí, parece ser que no está en todo ese esplendor. no, no está. No sé hasta qué punto eh, mm, vale la pena, pues, que se hagan estas celebraciones cuando ha habido tantos dolores por allí que nos han Ujú. hecho llorar, Sí, que no nos sí, sí, hacen felices para nada. Laureano, claro. ya nos queda un minuto. Por favor, si tú puedes hacer el cierre, que tú eres menos, menos juguetón que yo. Bueno, no, simplemente que hoy hemos recordado esta tradición tan antigua como la historia de la humanidad, porque nos viene desde los romanos, pero sobre todo se difundió durante la Edad Media y es una tradición de origen popular que está tan sembrada en el alma de la gente que es una expresión auténtica de el folclore de cada pueblo Sí, sí, y de cada nación. Y en el nuestro tuvo un desarrollo impresionante, no solamente durante la época colonial, sino durante el resto de nuestra historia, particularmente a partir de Guzmán Blanco, con cierto orden y decoro, y en los tiempos de Pérez Jiménez y bueno, y después estuve acompañado de orquestas, de baile, claro, del rucaneado, de todas las cosas que sí, traía aparejadas el carnaval, sí. el disfraz de negrita. ¿Cuántas mujeres no se disfrazaron de negrita y se fueron a bailar con los maridos sin que los maridos supieran que ella era la esposa y después le reclamaba, ¿qué andabas tú levantándome a mí? Digo, no, mi amor, pero yo supe siempre que eras tú, desde siempre. Claro, claro. Y tú sabes que en el Oriente también existen las comparsas, que es importante porque de alguna manera tratan de emular lo que es el teatro de calle de la Sí, España del siglo, qué sé yo, siglo XV, XIV. Hay mucho que hablar sobre el y carnaval, el pero carnaval del Callao, pues por supuesto que ya eso es una tradición y sin gracias a duda. Isidora Agnés, quien es la negra Isidora y toda una gente encantadora allá en el Callao que se ocuparon de que esa festividad no muriera y que el calipso es parte, pues se convirtió en esa cosa que algunos han llamado neofolclor. Una de las últimas si se puede decir, folclorización de un ritmo es el calipso, porque el calipso no es originario nuestro, el calipso es de las islas de Del las Caribe, Antillas, del Caribe Caribe y de las inglés, Antillas menores. Pero bueno, lo sí. cierto es que el calipso de alguna manera se convierte en una forma de expresión folclórica gracias al trabajo de Isidoro Agnesi y todo lo que ocurrieron, un calipso que no se hace con steel band, sino con el cuatro es uno de los instrumentos, incorporan el instrumento nacional. Laureano, ya nos están haciendo señas que tenemos Bueno, nada, ha que sido un irnos. gustazo, pero nosotros tenemos, Uh, o sea, que ya que estamos en carnaval, Ujú. anunciar de que tenemos aquí nosotros nuestra comparsa, que Ok, está presidida por Isabela Iturriza, que es la Miss Mundo de entonces, Inmaculada Sebastiano, que es la dama de honor.
y está disfrazada de negrita. Carlos Javier Virgües. Así que él es como Nerón. Sí, y tenemos a Juan Carlos Alique, que viene siendo como el Rey Momo. Exactamente, sí, o sea, Good Bunny. Sí. Juan Carlos Caraballo, Fernando Camacho. Ajá, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo, que está aquí con nosotros. ¿Qué disfraz le podemos poner a Juan Carlos Caraballo? ¿Le No ponemos? sé, porque mira, había muchos disfraces que eran, bueno, lo podemos poner de cardenal, porque usaban mucho las vestimentas religiosas y Me todo, parece le bien. ponemos Juan Carlos le un queda bonete. bien. Sor, no, ni que fuera una monja. Pero No, lo pero puede podemos ser sorprendida. sorprendido. Es Juan Carlos Caraballo. Bueno, hermano, un placer El nuevamente placer es estar mío. contigo. Para los divagadictos y los divagoyentes, nuestro cariño y profundo respeto, y que pasen unos felices carnavales. Nos vemos en la próxima Divagancias, Laureano. Igualmente, saludos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.